Las personas que atendían los centros de vacunación que cerraron y de los que cerrarán próximamente realizarán vacunación de casa en casa para llegar a áreas marginales y con ello avanzar en la vacunación de rebaño. El personal lo vamos a ir reubicando en estas unidades móviles que estamos creando actualmente. Para finalizar, un número estimado de los centros que se cerrarían para finales de este mes. Pues yo pienso que en el caso de los distritales un 20%, de acuerdo a la evaluación y el monitoreo que hagamos en base a la productividad. Los que ya no son muy productivos, que ya no llega mucha población, pues los vamos a cerrar para aprovechar este recurso en las unidades móviles. Para finales de mes, se prevé que sean al menos otros 7 centros de vacunación que cerrarán por baja afluencia de personas, como el de Colomargueta y San Rafael en la zona 18, porque en cercanías tienen otros centros de vacunación masivos que abarcan a más personas. Los centros de vacunación masivos continuarán tanto los de modalidad peatonal como vehicular. A partir de ese sábado 18, las autoridades de salud, el Ejército, la Policía Nacional Civil, el Seguro Social y la Municipalidad comenzarán a vacunar de casa en casa en la zona 18. Bueno, a ver, tranquilos, de alguna manera hay que analizar este tema. Sí se van a cerrar algunos centros de vacunación aquí en la capital y en el distrito metropolitano, pero esto también obedece a una lógica, y la lógica es que están llegando menos personas también ya a vacunarse, no en los centros de vacunación masivos, sino que en esos pequeños centros móviles y en esos centros que están ubicados a veces en colonias y en lugares muy específicos. Ahora, esto no debe significar una alarma, porque los centros grandes, al menos del centro metropolitano, van a quedar abiertos para que puedan llegar, pero sí se puede aprovechar la oportunidad para que precisamente estos equipos de personas pasen, como es lo que entiendo se tiene planificado, para que vayan a la vacunación de casa en casa. Y esto puede empezar hasta en lugares tan grandes como la misma zona 18, acá en Guatemala, en donde ya es tan grande la cantidad de población que ellos están haciendo una solicitud en otro tema legal en el Congreso de la República para constituirse en un municipio más. Exacto. O mejor todavía, en el interior de la República. Mira, yo la verdad es de que estaría de acuerdo y creo que se le debe de dar prioridad al interior de la República. Sí. ¿Por qué, Julio? Porque hay comunidades que están muy alejadas de las cabeceras departamentales y que no tienen ese acceso a la vacunación. Y que ahí entonces sí dices, ¿por qué no se han vacunado? Porque es difícil poder entonces trasladarse, menos si no tienen los recursos a veces para pagar un pasaje o... Hay distintas complicaciones de verdad, hay comunidades muy retiradas que pues llegar a la vacunación va a ser de esta forma, de casa en casa, poder llegar a estos puntos. Pero en los lugares donde tienen accesibilidad, donde pueden ir muy bien a los centros de vacunación, en este caso yo creo que yo le daría más prioridad a las personas que están en situaciones complicadas de movilidad, de acceso a estas vacunas, versus a quienes tal vez porque no han querido, no van a los centros de vacunación. Julio, no sé cómo lo ves tú, pero yo sí le daría prioridad a estas áreas. El interior de la República, al día de hoy tenemos que contar con una situación. Hay departamentos enormes, ¿no? Me refiero enormes no solo en tamaño, enormes en densidad poblacional, sino que también en el número de municipios. Podemos tocar, por ejemplo, el tema del Quiché, el tema de Huehuetenango, San Marcos también, Quetzaltenango y muchísimos otros, ¿no? Porque al final de cuentas también todos los departamentos son importantes. O hay departamentos tan lejanos, con un acceso tan difícil y tan complicado, que uno se pregunta, bueno, ¿y cómo va a llegar la vacuna a los lugares más alejados allá del departamento del Petén? A las montañas, Julio, hay comunidades que viven en áreas montañosas y que es difícil el acceso. Así es, por ejemplo, me imagino allá en Playa Grande, Ixcán, Quiché, que tienes que recorrer varias horas para poder llegar a un sitio como estos. Bueno, esto es lo que se necesita. Y aquí, ayer hablábamos precisamente de los retos de Francisco Coma como ministro de Salud. Bueno, pues aquí empezamos a ver cómo hay que reconcentrar esto. Algo que me parece positivo es que ya hay otras instancias que están apuntándose para venir y ayudar. Es decir, el ICS ya va a poder vacunar o inocular no solo a sus asociados y agremiados, sino que a aquellas personas que lo necesitan simplemente, pero que ya están inscritos. Así que qué bueno por ello. La verdad que sí. Ojalá que se logre ir avanzando, Julio, con este proyecto del Plan Nacional de Vacunación, porque mira, en la medida en que se logre la vacunación en toda la población también va a ser pues
un poco de respiro, ¿no? Para enfrentar esta situación. Sabemos que la vacuna da un cierto grado o porcentaje de protección, que nos tenemos que seguir cuidando, pero también si analizamos la situación, y es que en el interior de la República es cuando a veces menos medidas de bioseguridad se toman, entonces por eso también hay que darle prioridad. Así es, definitivamente, porque al final de cuentas también no solo existe el relajamiento de muchas personas en las medidas, no solo existe también el hecho de que ya no muchos, o hay un gran porcentaje de la población no se quiere ir a vacunar. Existe el hecho de que mucha población, aunque quiera vacunarse, no sabe ni siquiera cómo hacerlo, porque no le vamos a pedir a una persona en el interior de la República, en los lugares más pobres, por ejemplo, si nos vamos a Camotán, si nos vamos a algún lugar de estos, que lo haga a través de sus medios electrónicos, porque esa no va a ser la prioridad es cómo sobrevivir en el día a día. Allí se tiene que llegar de otra manera, se tienen que plantear otras estrategias y por eso creo que es importante volver a traer a colación ese papel protagónico que uno quisiera que los alcaldes tuvieran en cada uno de los municipios, pero que todavía no lo logramos ver. Bueno, tal vez el llamado, si ya no lo hacemos a los alcaldes, sino que a la Asociación Nacional de Municipalidades, a la ANAM, de pronto ahí pudiera funcionar un poquito mejor, ¿no? Para hacer ese clic, ese match con el Ministerio de Salud. Y si no también, como ciudadanía, podemos exigirle a nuestras autoridades que nos den una respuesta y que no sea una respuesta con que es que no nos han trasladado. No, ¿qué está haciendo usted para que vengan las vacunas a nuestra comunidad? Hay que exigir. Así es. Vamos con los primeros datos, por favor, que tenemos preparados para usted. Y es que lo siguiente, mire, a ver, la vacunación universal es la medida más efectiva, gracias, que puede existir para esta pandemia, ¿verdad? Es lógico que entonces es la que se busque. En Guatemala, Sandy, aunque al principio fue difícil contar con la cantidad de vacunas necesarias, no podemos decir que al día de hoy no hay millones de dosis, entonces hay que acudir o, en todo caso, el Estado que acuda a ponerlas, ¿no? Sin embargo, hay que destacar un fenómeno no calculado por las autoridades de salud y es el hecho que hay muchas personas que no están acudiendo ya por la razón que sea a los centros de vacunación. Consecuencia lógica de esto es que ahora se ha tomado la decisión por parte de las autoridades de salud de cerrar algunos centros con baja afluencia de personas y dejar funcionando los centros con afluencia masiva en la ciudad capital. Y lo que tú dices creo yo que es la clave, la parte tural. Ya estará en el plan, ya estarán decidiendo cuáles van a ser las primeras zonas, los primeros municipios, los primeros lugares para ir y para expandirse. Ya habrá un orden de departamentos, un orden en cuanto a prioridades de cuál es el que presenta más infecciones, en dónde se va a empezar a hacer. No lo sé, pero si no hay, este fin de semana esto tiene que empezar por lo menos a planificarse para que el lunes empiece ya con ese plan de vacunación a pie, de casa en casa. Porque mira, ahora la excusa no es que no hay vacunas, hay vacunas. Hay vacunas. Y siguen ingresando entonces también más dosis. No podemos dejar perder entonces las vacunas que ya se tienen, porque también recordemos que tienen una fecha de vencimiento, la cual también va a marcar las prioridades en cuanto a cuáles son los lotes que se utilizan, pero ojalá y que no se pierdan las vacunas. Y esto va a ser fundamental para ver la agilidad que se va a tener en los próximos meses para ir abarcando entonces mayor población posible y poderlos vacunar. Pero sobre todo entonces, esto va acompañado de una estrategia de distribución, una estrategia de difusión también para poder entonces concientizar a la población de que vaya a los centros de vacunación, porque recordemos, la vacuna es gratuita, pero también es voluntaria. Es voluntaria. Aquí hay una situación, y esto creo que lo hemos hablado o hecho el análisis fuera de cámara, porque a veces no da tiempo realmente de analizar todo lo que uno quisiera plantear sobre la mesa de análisis, pero es que también, Sandy, hay autoridades de autoridades, y no me refiero solo a algunos preceptos que pueden venir de situaciones religiosas, que aquí hay que hacer ese llamado a las autoridades de todas las denominaciones a que apoyen la vacunación, sino que hay de verdad alcaldes, corporaciones municipales que han tenido una apatía total y que realmente cuando les han ido a preguntar a los pobladores, casi que la respuesta es, mire, pues si no me vacuno yo, usted tampoco se vacuna y ahí miremos qué hacemos. No, esto debe cambiar. Es hora de llegar a exigirle, como tú decías, y retomo esta situación, a las autoridades locales. ¿Y usted qué está haciendo? Y ya se comunicó a las autoridades de salud, ya se movilizó. Usted es nuestro representante. Haga algo, señor o señora, no sé qué serán, ¿verdad? Por supuesto, la verdad es de que cada
autoridad municipal va a ser importante también el apoyo con la logística también que puedan tener, preparando para que el Ministerio de Salud les pueda apoyar en cuanto a dar las dosis, cómo se van a trasladar esas dosis, dónde se van a resguardar, cómo es que se va a llegar a la mayor cantidad de población, mientras también se llegan entonces estas vacunas. ¿Cómo se está preparando la autoridad local para que la gente tenga la aceptación y vaya a los centros de vacunación? Porque imagínate, si se quedan solo cruzados de brazos esperando a que lleguen y cuando lleguen no tienen la afluencia que es necesaria, entonces, ¿para qué? Aquí viene el trabajo también por parte de las autoridades locales de poder hacer campañas de comunicación. Sí. Exactamente, para que la gente vaya, para que la gente llegue a vacunarse y teniendo entonces las dosis ya ellos puedan pues inmunizarse contra el COVID. Tienes toda la razón. Una autoridad tiene que ser un líder. Demuestren su liderazgo, demuestren la proactividad. Que no nos han venido las vacunas, ya le dije, vaya, haga lo que mande o vaya usted al Ministerio de Salud, que no hay cómo mandarlas. Muchas veces hay bomberos municipales, departamentales, pues en una unidad de esas las traslada o coordine de alguna manera cómo lo va a hacer. Ya tiene sus equipos, ya puso el gimnasio municipal a disposición, ya tiene aunque sea refrigeradores o qué sé yo para poder guardar las vacunas, porque si no lo tiene simplemente está siendo una autoridad muy pasiva, muy reactiva y no proclive a apoyar a la población. ¿Te parece si vamos con otros datos? Por supuesto, Julia, adelante. Muy bien, veámoslos entonces en pantalla estos siguientes datos para terminar. Y es que, Sandy, fíjate por favor lo siguiente, muchas gracias. Otra de las estrategias que tomará el Ministerio de Salud es precisamente iniciar la coordinación con otras entidades para la vacunación de casa en casa. Obviamente esta vacunación domiciliar deberá iniciarse por las zonas que cuenten con una densidad poblacional más grande. Aquí en la capital, zona 18, zona 24, zona 19, zona 5, todas ellas. Asimismo, entidades como el ICS, que hasta el momento solo vacunaban afiliados, van a iniciar con un proceso de vacunación universal. Solo inscríbase. No hay que olvidar la importancia de ver la manera que sea la vacunación o llevarla hacia los departamentos, principalmente, como tú lo dijiste, aquellos que cuentan con una gran cantidad de población. Bueno, ¿cómo concluimos el tema, Sandy? Mira, Julio, a nivel municipal los alcaldes tienen un gran compromiso. Yo quiero recalcar esto, la verdad, porque de verdad hay algunos lugares Háblales, tal vez te hacen caso a ti. No, imagínate, cuando se habla del tema de la vacunación, hay personas que responden, bueno, yo me quiero vacunar, pero no hay vacunas, no han venido. Entonces, ¿cómo le dices a alguien, mire, vaya a los centros y no tienen entonces? Pero aquí la autoridad local tiene que, de verdad, ponerse más proactivo. Tienen el apoyo de los COCODES en muchas ocasiones para que también se trasladen esas dosis a las diferentes comunidades y no se concentre solo en el municipio central. Exactamente, correcto. Porque sabemos que a veces hay problemas de poderse transportar. También buscar la manera de facilitar ese transporte, de poder poner de verdad todas las facilidades posibles para que la gente llegue a vacunarse. Si aún así no lo hacen, bueno, ya nada usted puede, ya hizo lo que tenía que hacer, exactamente, ¿no? pero la responsabilidad como autoridad local ya la cumplió y los vecinos después se lo van a reconocer. Y a la población que acudan a los centros de vacunación, porque mira, antes se decía, no hay dosis, ahora tenemos varias dosis. Después y ya me registré, pero no me envían la cita, ahora hay centros donde usted no tiene que esperar a que le llegue una cita, usted solo puede llegar en su vehículo, peatonalmente. Hay varias facilidades, especialmente en el área metropolitana, hay fines de semana, hay 24 horas. Tiene todas las opciones para que usted lo haga. Cuídese, valore su vida y proteja también a quienes lo rodea. Vacúnese. Bueno, yo creo que es una conclusión muy amplia, muy completa, muy buena para este tema. Quédese usted pensando, por favor, y exija, porque los funcionarios públicos son servidores y deben ser los primeros llamados a servir. De esta manera damos por concluido este tema. Vamos a una breve pausa, regresamos con otro que también es muy, pero muy interesante. Por supuesto, lo invitamos de momento a que siga con nosotros. Regresamos enseguida. Así es, no cambie. Sabe que nosotros somos A la Medida.